Hola, buenas tardes, Julie. Hola. Pues muy bien, comenzamos. Buenas tardes. Bueno, en el orden del día he puesto una cosa, justo ahora, si me habéis visto, escribir. A ver, en general, los temas que me vais mandando y que ya voy corrigiendo, y hay creo que 3 subidos a la nube definitiva, acabados, están bastante bien en general, ¿eh? Pero algunos que me mandáis, hombre, es que me mandáis con la normativa de los años 90. Vamos a ver, estudiar la normativa. O sea que lo primero que os di es una hoja que os decía que os tenía que acompañar todo el curso, como si fuera el póster de vuestro cantante favorito. Pues hombre, no me podéis mandar normativa de los años 90 de la LOCSE, ¿eh? O sea, por favor, la normativa, que entiendo que hay dudas y van a surgir muchas dudas. Y habrá cambios, ¿eh? Porque ya el otro día me comentaron que muy probablemente va a salir un decreto de atención a la diversidad, con lo cual muy posiblemente tendremos que cambiar normas que estamos utilizando ahora, como por ejemplo la orden de evaluación psicopedagógica o todo lo relativo a la elaboración del plan de atención a la diversidad. Pero bueno, cuando llegue lo haremos, ¿eh? O sea, es decir, que entiendo que haya dudas o, por ejemplo, en educación especial, pues cuando toquemos ese tema veréis todas las dudas que hay, pero hombre, pero hay errores de bulto que ya no podéis ponerme la LOCSE del año 90 como referencia normativa. Han pasado no sé cuántas leyes después, ¿eh? Bueno, estudiar la normativa. Adelante. A ver, dudas de que en algún tema ya me vais mandando o encuentro. Vamos a ver. ¿Podemos hablar de modalidades educativas? ¿Qué pensáis? O sea, en estos momentos podemos hablar de modalidades educativas. No. ¿Quién dice no? Bien. ¿Alguien le lleva la contraria? ¿No? Pues yo pienso efectivamente que no podemos hablar de modalidades educativas, ¿eh? Vamos a ver. Es verdad que la LOMLOE en el artículo 74 habla de centros de educación especial, pero en ningún momento habla como modalidad, habla como centros donde si no queda, hola, buenas tardes, si no queda otro remedio, pues habrá que derivar a los alumnos siempre y cuando los padres quieran, etcétera. Pero en ningún momento se habla de modalidad. En la normativa que manejamos, es verdad que la orden de evaluación psicopedagógica, la de 2018, también se habla de modalidades, ¿eh?
Pero en toda la normativa posterior, en ningún momento se habla de modalidades. De hecho, la última que podemos manejar, ¿veis? Aquí tengo el enlace de esta. Aquí vamos a ver primero lo que dice la orden de evaluación. Cuando tengáis dudas, venid aquí o al boletín. La orden de evaluación psicopedagógica es esta. ¿Veis? Esto es de 2018, antes de la ley actual. Entonces hacemos un control F para encontrar algo y veis que vemos modalidades aquí, pero para hablar de otras cosas. A ver, que es que esto no suelo utilizarlo yo. Este navegador no está aquí y no sé cómo se pasa al siguiente. Así aquí. Bien. No, estos son las páginas. Estos son las páginas. Es que no encuentro. ¿Dónde? Aquí. A ver, vamos a ver. Es que yo, este navegador no es el que suelo usar. Ahí sí, justo. Las flechitas esas. Vale. Venga, eso es. Gracias. Aquí, ¿veis? Nos habla el alumnado con necesidades educativas que cambie de modalidad de escolarización. O sea, toda la vida hemos estado hablando de modalidades de escolarización. Pero a partir de la actual ley, la LOMLOE, ya no hablamos. De hecho, si volvemos a esta página y vemos lo último que ha salido sobre escolarización, que es, alguno me lo ha puesto mal, ¿vale? Pero esto yo lo entiendo que lo pongáis mal, ¿eh? O sea, que os equivoquéis en esto. Vamos a ver, todos los años, la consejería manda a los centros educativos y especialmente a los orientadores una circular sobre escolarización. Damos instrucciones a nosotros los orientadores de qué alumnos con necesidades educativas van a cambiar de centro siempre y cuando tenga cierta relevancia este cambio, por ejemplo. A ver, ¿a qué nos referimos ahí? Esto ya es cuestión de estudiarse, esto viene especificado aquí en esta circular. Bien, en esa circular, como os digo, que nos suele llegar, ya está publicada y que como máximo hay que entregarla a final de febrero, pues ahí tratamos de anticiparnos pues, a los alumnos, por ejemplo, que pasan al instituto, que van a ir al centro Marqués de Vallejo, que van a ir a un espacio inclusivo TEA, o sea, ese tipo de cosas. La consejería, claro, tiene que tener conocimiento pues, para planificar los recursos, en fin, para hablar con las familias si fuera necesario y tal. Bueno, pues esto, que es lo último que sale todos los años sobre escolarización, si hacemos un control F y buscamos aquí modalidad, veis que no aparece. No aparece. O sea, en este que es el último documento sobre escolarización, no aparece la palabra modalidad. Resumiendo, por tanto, como tampoco nadie en ningún tema nos dice que hablamos explícitamente de modalidades, yo os diría que evitéis esa palabra, de modalidad. Resumiendo, la evitemos. ¿Queda claro? O sea, esto también hay que saberlo por si en un momento determinado pues el tribunal os quiere hacer una pregunta en la programación o lo que sea, pues si las cosas están como están, en este momento solamente todavía se habla en normativa vigente de modalidad en esa orden de 2018, pero en todo lo de después ya no se puede hablar de modalidad. Y en todo caso, lo que podemos decir es que la LOMLOE reconoce los centros de educación especial, pero ojo, pero no como centros separados del sistema educativo. O sea, así como antes se entendía que había otra modalidad, era como otra vía, ahora se entiende que forman parte de la misma vía. ¿Con esto qué quiero decir? Que eso lo trataremos a fondo cuando vayamos a ese tema. Pues que un alumno de centro de educación especial pues puede titular, puede titular. Ya hablaremos de eso más detenidamente. Pero bueno, en este momento, y para resolver esta duda, que en algún tema aparecía esta palabra, modalidad, yo la evitaría. Y desde luego, lo que en ningún caso se puede entender como modalidad. Coño. Disculpa. Sí. Controlando un poquito. Vale. Bien. Lo que en ningún caso se puede entender como modalidad es todas las otras aulas específicas, llámese, por ejemplo, espacios inclusivos TEA,
aulas de trastornos graves de personalidad, yo qué sé, pues aulas para aprender el idioma español, los alumnos inmigrantes, de los de interacción tardía del sistema educativo. O sea, en ningún caso eso se pueden considerar modalidades, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Dudas sobre esto? ¿No? Yo sí. Sí. En el tema 3, cuando se habla de decisiones de escolarización, ¿no meteríamos en el tema las modalidades de escolarización? Es que se habla. Claro, pues yo digo que si en un tema específicamente tenemos que hablar de esto, pues tendremos que explicar claramente esto que os acabo de decir, ¿eh? Pero, o sea, pues en estos términos tenemos que darle una redacción adecuada, porque es verdad que hasta hace poco en estas instrucciones que nos daban a los orientadores sí que aparecía lo de modalidad, pero es que en las dos últimas ya no ha aparecido esa palabra de modalidad, ¿eh? Precisamente haciéndose eco, lógicamente, de lo que dice la propia LOE. Cuando llegue ese tema lo veremos cómo lo resolvemos, pero el esquema desde luego va a ser este, ¿eh? Bien. Otra cosa. Las bibliografías que me estáis mandando de los temas, vamos a ver, en general las que he pasado pues entiendo que están bien, pero una bibliografía no tiene que ser muy extensa, ¿eh? O sea, no tiene que ser como un libro que puedes poner un montón para una oposición. Pues hombre, lo que hay que poner es 2 o 3 libros o artículos o páginas web que sean verdaderamente relevantes, que a ser posible sean conocidas pues para la gente que tiene conocimiento de ese campo, y a la forma de escribirlo lo vamos a hacer con estilo APA. O sea, el estilo en las ciencias sociales, digamos, la nomenclatura más extendida, más aceptada, es la de la Asociación de Psicología Americana, las normas APA, que también se llaman normas APA-Harvard, porque son muy similares. Entonces eso, luego, como vamos a hablar específicamente del ChatGPT, pero luego al final, bueno, ya os adelanto que he pedido a la academia que nos compre una suscripción para ChatGPT 5, que es la versión más avanzada, para que uséis, que es una auténtica maravilla. Y luego, como os voy a explicar cómo entrar, qué uso le debemos dar, pues haremos un ejemplo de esto, ¿eh? Pero a la hora de redactar la bibliografía, no la quiero porque no tiene sentido que sea muy extensa, o sea, la quiero corta, de autores verdaderamente relevantes y escrita en norma APA, pues por si el tribunal le da en fin, pues por revisar el ejercicio, pues que esté como tiene que estar, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí. ¿APA 7 que está ahora? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, sí. Sí. Muy bien. Bueno, pues para entradas yo creo que era esto lo que quería comentar. Bueno, ya que me ha pasado Begoña esto, voy a leer vuestros nombres y así ya me voy a ver si entran en las caras, aunque ya os digo que a mí me va a costar, ¿eh? Bien, Alba Fernández, ¿eres tú? Muy bien. Ana Angélica, sí, bien. Espera, voy a apuntar que se me olvida. Cecilia Conde, muy bien. Daniela Brit, muy bien. Eso quiero, que a ser posible vengáis todos los días. Elena Gil, muy bien. Guillermo, a ti ya te conozco. Inés también, claro. María Estefanía, muy bien. Maite, muy bien. Marisa, Laura. Ah, sí, Marisa ya sé quién es. Es la chica argentina que fue alumna mía que hoy no está presente. Marta Hernández, ¿no está? Miriam Soto, sí. Monse Zuazo. Igual están online. Igual están online. Ah, es verdad, online ha entrado Julie. Bueno, eso ya. ¿Y quién más ha entrado? Ah, sí, no sé, eso es. No sé. Y Julie, vale. Muy bien. Raquel Fernández. Está. Sandra Romero. Muy bien. Sara Sáenz. Tampoco está. Saray. Saray. Muy bien, Saray. A ver si ya voy aprendiéndome alguno, pero todavía tendré que preguntar, ¿eh? Sí que estoy, Monse, vale, ya te había contabilizado, gracias. Bien. Bueno, pues hoy vamos a hacer ahora el tema 20, que nos lo va a contar Inés.
Y luego, hoy no vamos a hacer supuestos porque quiero que hablemos muchas cosas en relación a la programación, uso de ChatGPT, muchas cosas que os voy a explicar desde el primer momento que quiero que sean útiles y relevantes, para lo que vamos a hacer. Pues venga, Inés, ven a contarnos, a ver. Siéntate. Espera, lo voy a poner mejor te pones aquí, casi mejor, ¿verdad? Espera un momento. Que lo hago un poco más grande. Así yo creo que está bien. ¿Esto quieres que te lo deje, lo del panel de navegación? Te lo dejo, ¿verdad? Yo creo que mejor. Bien. Bueno, pues así. Venga. Ahí. Tema 20. Las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con deficiencia mental. Aspectos diferenciales en las distintas áreas del desarrollo. Identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos. Para la exposición del tema, seguiré el siguiente orden. Primero, haré una introducción en la que expondré la importancia de la concepción de la educación como una tarea compartida entre los educadores y los padres y madres del alumnado. Asimismo, también desarrollaré una breve evolución histórica del concepto. Segundo, en el apartado Las necesidades educativas especiales de los alumnos de las alumnas con deficiencia mental, revisaré el concepto de deficiencia mental, que en la actualidad ha evolucionado en el de discapacidad intelectual, exponiendo además las definiciones descritas en distintos manuales que han abordado el tema. ¿Veis? Esto ya os lo dije, eso quiero que lo hagamos siempre, desde el primer minuto. Si hay cambios relevantes en el enunciado del tema, que en casi todos hay, lo decimos desde el primer minuto, para que el tribunal se quede tranquilo, nos hemos enterado, sí, lo vamos a hacer bien. Así como la clasificación del trastorno en función de la gravedad medida según el funcionamiento adaptativo y las principales necesidades educativas especiales de este alumnado. Tercero, en el apartado Aspectos diferenciales en las distintas áreas del desarrollo, revisaré el concepto de desarrollo y abordaré los aspectos diferenciales de sus distintas áreas en el caso de este alumnado, como son el área cognitiva, el área comunicativa-lingüística, el área psicomotora y, por último, el área socioafectiva. En el apartado Identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos, describiré las evaluaciones a realizar para identificar estas, así como los instrumentos necesarios para llevarlas a cabo. Quinto, haré una breve conclusión a modo de reflexión y para finalizar proporcionaré las principales referencias bibliográficas y webgráficas que he usado para el desarrollo del tema. 1. Introducción. 1.1. Del concepto de deficiencia mental al de discapacidad intelectual. Antes de comenzar, es necesario explicar el cambio conceptual operado desde los años 90 hasta la actualidad en el uso del término deficiencia mental, lo cual ha llevado al cambio semántico para referirnos a las personas con dificultades intelectuales, de manera que en la actualidad utilizamos discapacidad cognitiva en la legislación educativa o diversidad funcional cognitiva, como prefieren utilizar muchas asociaciones de discapacitados. En menores de 5 años, los principales manuales psiquiátricos DSM-5-TR y CIE-11 por prudencia prefieren utilizar el término retraso general del desarrollo. Eso, seguimos con lo mismo. O sea, si hay cambios conceptuales, aquí ya hemos dicho los manuales de referencia y como también el DSM-5 y el CIE-11 permiten incluir en menos de 5 años, porque la verdad es que, claro, eso sobre todo resultaba muy violento para nosotros, para los evaluadores, y no solo violento, sino que pues hay tales circunstancias en los niños que resulta muy difícil hacer una evaluación precisa de cuál es su capacidad intelectual. Entonces, pues esas cosas son así fundamentales, lo decimos desde el principio. Y luego, me gusta mucho cómo estás leyendo, o sea, hay que leer con convicción, o sea, sin aspavientos, sin cosas, normal, pero con convicción. Y hay dos cosas que ya os recomiendo también. Leer en voz alta, quien sepa, que sea consciente que le cuesta un poco más, pues que lea en voz alta, que lo ejercite. Y otra cosa, escribir. Os lo digo ya, ejercitar, escribir, porque ahora ya todos nosotros estamos acostumbrados a los teclados y ese día hay que escribir mucho. Entonces, os recomiendo que igual que ejercitamos pues la carrera, ejercitemos la mano, porque es verdad que lo estamos perdiendo esa habilidad y ese día la vamos a necesitar y mucho. O sea que, muy bien.
Este cambio arranca desde que la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo lo recogiese en su 11ª edición en el año 2010. La denominación a la que nos referimos es la de discapacidad intelectual. Este enfoque concibe la discapacidad como el ajuste entre las capacidades de la persona, el contexto en que ésta funciona y los apoyos necesarios. Para el desarrollo del tema utilizaremos el término discapacidad cognitiva tal como recoge nuestra normativa en la actualidad. La relevancia de este tema se basa en los cambios positivos que se han producido en la percepción, el tratamiento y la educación de estos alumnos, especialmente en los últimos años, lo que ha llevado a ajustar de manera más adecuada los apoyos necesarios debido al mejor conocimiento de sus necesidades y, por el contrario, a potenciar al máximo todas sus habilidades y capacidades. Un claro ejemplo de ello es el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual. En el 2018 se redacta la ley dando lugar a que toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera. Anteriormente a esta ley, las personas con discapacidad estaban exentas del derecho al voto, ya que no reunían las aptitudes necesarias para ello. Gracias a esta normativa, España se encuentra entre uno de los países de la Unión Europea que no aplica restricciones por razón de discapacidad a la hora de votar. Un momento, aquí podríamos poner también que la única modificación constitucional que ha puesto de acuerdo a todos los partidos políticos, con lo difícil que es eso en España, es precisamente el cambio en la Constitución. Ya sabéis, no recuerdo exactamente, si quieres buscarlo en Internet, cambio en la Constitución para evitar el término deficiencia mental. Hace poco se aprobó todo relacionado con esto que acaba de comentar Inés, pero también eso podría ser un dato interesante para la introducción, en poner que yo creo que fue, no hará más de 4 o 5 años que se cambió eso. ¿Esto? Eso es. La Constitución española, claro, que se redactó en el año 78. ¿Os suena esta noticia, no? ¿Os estoy diciendo? Bueno, esto lo podemos trasladar a la... Esto. La reforma del artículo. Elimina, disminuye. Pues si quieres, haz un... O sea, podemos considerar histórica, en ese sentido, la eliminación del término disminuido de la Constitución española gracias al acuerdo entre todos los partidos políticos. Es el tipo de cosas que yo quiero para la introducción, ¿eh? O sea, hechos, no opiniones, cosas relevantes, cosas que podamos, en fin, enganchar con el tribunal, pues... Así. Muy bien. Bueno, ya si quieres ir comentando en lugar de leer textualmente, como tú quieras. Vale. Bueno, en el punto 2 abordo las necesidades educativas especiales de los alumnos y de las alumnas con deficiencia mental, porque aunque ya he hablado de que voy a hablar de discapacidad intelectual como en el tema se titula así este epígrafe, pues lo sigo llamando así, a pesar de que luego en el contenido del tema hablo de discapacidad intelectual. Entonces, abordo los 4 criterios fundamentales para definir la discapacidad intelectual, que son el criterio psicométrico de Binet y Simon, basándose en las escalas de inteligencia, el criterio social, que bueno, es de Kanner, Dolly y Tregold, que se da cuando una persona no puede ser independiente y bueno, pues al final hay una responsabilidad social. El criterio médico, que bueno, es antes de los 18 años y bueno, se tiene que diagnosticar antes de esa edad. Y el criterio pedagógico, que es el más reciente y que es más el que nos toca a nosotros, que es un poco pues que tiene dificultades para continuar con su proceso de aprendizaje y se tienen que establecer una serie de medidas. Luego he incluido la definición de la OMS del CIE 11, que bueno, que lo incluye dentro de los trastornos del desarrollo intelectual. Y ahí pues nos define un poquito cómo lo consideran y nos define 4 categorías, que es leve, moderado, grave, profundo y luego provisional, que es para menores de 4 años, porque eso, hemos dicho que antes de... Que es el equivalente al retraso general del desarrollo del DSM-5. Y sin especificación, que pues, no se valora una categoría como tal. Luego, según el DSM-5-TR, que es el de 2022, que es el más reciente,
lo incluye dentro de los trastornos del neurodesarrollo y habla de 3 criterios: de deficiencias de las funciones intelectuales, el razonamiento, la resolución de problemas, deficiencias del comportamiento adaptativo, y que todas estas deficiencias intelectuales y estas deficiencias en el comportamiento adaptativo se inician durante el periodo del desarrollo. Y nos habla de leve, moderado, grave o profundo. Y ya luego aquí paso pues, a explicar la discapacidad intelectual leve, un poco pues, que se puede ver en este alumnado, la moderada, la grave y la profunda o pluridiscapacidad. Y luego también paso a hablar del retraso global del desarrollo y del trastorno del desarrollo intelectual no especificado. También hablo de otra definición, que es la de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, pero bueno, esta es prescindible si ya hemos comentado las otras porque es un poco similar. Y habla un poco de que el funcionamiento intelectual está relacionado pues, con las habilidades intelectuales, conducta adaptativa, pues un poco ya lo que había comentado. Y hablo también de las clasificaciones de la discapacidad intelectual. Según el momento de aparición, pues tenemos prenatales, antes del nacimiento, pues por enfermedades de la madre, alteraciones de los cromosomas, alteraciones del sistema nervioso central; perinatales, que son durante el parto, pues un traumatismo craneal, partos prematuros, presentación anormal del feto, si tienen meningitis, trastornos respiratorios; y postnatales, que son después del parto, pues desde factores medioambientales hasta un traumatismo craneal, consumir productos tóxicos, traumatismos degenerativos. Según el origen de la discapacidad intelectual, también tenemos los factores genéticos, como son anomalías cromosómicas, las anomalías también genéticas, pues los diversos genes, factores socioculturales. Pues desde la pobreza a la desnutrición pues también influyen, la ausencia de padres, la deprivación afectiva, pues todo esto al final también va a influir en su desarrollo intelectual, pues el tener más o menos estimulación. Aquí se podía meter, lo vamos a usar en más sitios, el concepto este de catástrofe temprana. No sé si conocéis ese estudio de Betty Hart y Thor Risley, que lo vamos a usar en introducciones y sobre todo en los temas de evolutiva de infantil. Entonces, es un estudio que, si quieres buscar en internet algún gráfico, bueno, pues se estudió un grupo, o sea, a un grupo de padres que lo clasificaron en 3 niveles, o sea, 3 niveles socioeconómicos: de nivel bajo, de nivel medio y de nivel alto. Más cultural que socioeconómico. Y entonces a cada uno de estos grupos de familias, aproximadamente están formados por unas 40 familias o así, si no recuerdo mal, se les puso unos observadores en la casa, pues para ver cómo eran las interacciones verbales. Y entonces